Chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Como siempre voy a esperar unos minutos a que se conecten. En dado caso de que no se vayan a conectar, de que no haya nadie conectado a esta hora para tomar la videoconferencia, voy a poner de nuevo la grabación del grupo inmediatamente anterior para que quede grabada la clase como tal. De todas formas, yo voy a estar acá conectado pendiente de ver quiénes se conectan, si tienen alguna inquietud o algo. Voy pausando la grabación y voy dando las explicaciones pertinentes para aquellos que se conecten a este inglés básico 1, Servir, grupo número 4. Entonces, voy a arrancar con la grabación del grupo anterior porque en este grupo no se están conectando las personas. Cualquier cosa estaré pendiente. Bastantico vocabulario, un recorrido. Chicos, iniciemos, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar comienzo con las temáticas de hoy. El día de hoy vamos a trabajar dos unidades de nuestro segundo módulo, the second term. So I'm going to show you, se las voy a mostrar. That is week number 2 and week number 3. Vamos a iniciar con la semana 2, el módulo de la semana 2, y tan pronto terminemos esa temática, nos dirigiremos al week number 3, semana número 3. So, two modules, two homework, two pieces of homework for this week. Vamos a tener dos actividades de tarea calificable para esta semana. Pay attention, today's lots of vocabulary. Vamos a tener bastantico vocabulario, un recorderis del concepto de lo que es el present simple, and that's it. So, let's start paying attention about the elements. Vamos a empezar a mirar para esperar también que otros se conecten el vocabulario. So, parts of the house, ese es nuestro primer vocabulario. Vamos a mirar qué cosas tenemos en casa, cómo las llamamos, cómo se llaman esas partes y cómo identificar y diferenciar en inglés ciertos componentes de la casa que pareciesen ser lo mismo en vocabulario, pero en contextos son diferentes. Have a look. Parts of the house. English vocabulary lesson. House. House. Roof. Roof. Chimney. Chimney. Window. Window. Door. Door. Balcony. Balcony. Garage. Garage. Driveway. Driveway. Yard. Yard. Letterbox. Letterbox. Path. Path. So, attention, miremos bien ahí todo el concepto.
No, profe, no lo puedo escuchar. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ya es que estaba desconectado el micrófono. Te comento que como siempre, a esta hora casi no se están conectando. Estamos viendo las expresiones de las partes de la casa, los sitios, ¿right? Las partes en la ciudad, los diferentes tipos de casa, y con ello vamos a construir oraciones para hablar de nuestra rutina diaria y vamos a revisar la hora, cómo decir la hora. Cualquier cosa me escribes al chat, estoy pendiente y explicamos más a detalle lo que no entiendas. ¿Listo? Listo, sí, señor. Profe, no estoy escuchando. Lighthouse, bueno, los faroles o... ¿Me escuchas a mí? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí ya escucho Aquí el en audio. esta parte no estamos mirando tanto gramática ni nada, sino vocabulario de los diferentes tipos de hogar que tenemos, ¿no? Hablamos de la camper van, que mucha gente en los Estados Unidos prefiere o tiene más posibilidad de vivir en un carro, una casa rodante que en una casa normal por impuestos y por los costos. The lighthouse, que es el faro, ahí también puede vivir la gente. Detached house se refiere al tipo de casa que está sola, que no tiene ninguna otra conexión, etcétera, right? Te retrocedo y te doy la explicación de las otras que vimos. Bueno, carpa, que al igual que el camper van, las carpas también son otra opción. Ahí les comentaba que en Estados Unidos, en Los Ángeles, que es un sitio tan privilegiado y tan famoso, hay mucha gente viviendo en carpas.
porque hay mucha población vulnerable. Right? And that's it. Y los iglú, ese era el vocabulario de ellos. O los, how do you say that? No es un farol, ¿cómo es que se llama esa casa? The lighthouse. El faro, sí, el faro, no el farol, el faro. Allá viven personas también, la persona que cuida el faro vive allí, y eso es un tipo de casa también, lighthouse. Detached house. Las detached house se llaman así a esas casas que son individuales, que tienen un espacio respetable entre casa y casa, es decir, que tienen laterales, patio delantero y patio trasero, no son conjuntas a otra casa como sucede normalmente aquí en Colombia en los barrios, ¿cierto? The other one was Cottage. cottage. Las cottage son como cabañitas, como casitas campestres. Village o villa. Las villas se encuentran como nosotros hablamos los suburbios, ¿right? O las zonas campestres. Acá en Bucaramanga hay una parte que se llama Ritoque y Mesa de los Santos, por ahí encontramos villas, ¿right? Allá en Bogotá tuve la oportunidad de conocer lo que queda cerca, que es Chía, y en Chía hay muchas villas también, ¿right? En Bogotá, más que todo hacia las afueras, encontramos villas. Blocks of flats o apartment building, una pequeña diferencia de decir este tipo de edificios, que son los edificios como tal, edificios de apartamentos. Block of flats para el británico y apartment building para el americano. Apartment building in the U.S. Terraced houses. The terraced houses. Esas terraced houses son parecidos a los apartamentos, a los edificios de apartamentos, pero son más pequeños. Es decir, ustedes ven una casa antigua que tiene entre 4 o 5 pisos y allá vive muchísima gente. O, por ejemplo, allá en la zona, ¿cómo se llama? Ese barrio donde están las casas antiguas, que uno encuentra fantasmas y que el chorro de Quevedo, chorro de no sé qué. ¿Cómo se llama ya eso, chicos? ¿Cómo se llama ese barrio? Se me olvidó el nombre. Yo me iba a emborrachar allá, pero ni idea. Me iba ya a tomar, pero ni idea de cómo se llamaba el barrio. Good. Esas casas, si se dan cuenta, son grandes, son profundas, y incluso hay unas que tienen más de 4 pisos, pero son una sola casa que tiene varias viviendas adentro. Aquí en Bucaramanga también se encuentran muchos de esos estilos de casas antiguas donde viven 8 hasta 10 familias. Eso es lo que llamamos un terraced houses. Hay como un grupo de casas. Castles, bueno, los castillos. Semi-detached houses. Semi-detached houses, hablamos de estas cuando son dos casas conjuntas, right? Solo dos casas que van pegadas la una al lado de la otra, semi-detached. Skyscraper or high-rise. Skyscrapers, que son los rascacielos. Sky, cielo, scraper, rascar. So, in general, we have this type of houses, you see? So, different types of houses. House. una casa normal. Hut. Un hut, como una choza, una cabaña. Farmhouse. Farmhouse, las casas campestres, las de las fincas. Log cabin. The log cabin, que son las cabañas de madera. Barn. Barn, que son donde se almacenan las cosas en la finca. Castle. Castle, castillos, ya lo hemos visto. Hotel. Hoteles, también son tipos de casa. Building. Building. Dormitory. De dormitory son como, por ejemplo, en las universidades, cuando hay gente que viene del exterior o personas que vienen de otros lados de las ciudades, a ellos se les ofrecen unas habitaciones o dormitorios, que son otro estilo de casa también. Nursing home. The nursing home, bueno, ya lo habíamos visto, ¿qué significa nursing? Lighthouse. Ya vemos the lighthouse.
And this is it, people. This is like the general vocabulary for today. Now, talking about all of this and paying attention to these places in the city, esta parte de la ciudad, el vocabulario de la ciudad se los voy a dejar de tarea para que lo consulten ustedes, porque sí es más extenso todos los sitios que nosotros tenemos en las ciudades, ¿cierto? Como restaurantes, cafeterías, bares, estación de policía, estación de bombero, parque, jardín, universidad, colegio, etc. You're going to looking forward for increasing this vocabulary. Ese ya lo van a ver por cuenta de ustedes para con ellos trabajar este tema que están viendo on your screens. That is, there is and there are. Do you remember what is the meaning of there is and there are? ¿Qué significa esto de there is and there are? Tell me. Hay. Hay. Very good. Thank you. Hay. Tenemos la expresión there is, there are, que significa ahí hay, pero ojo que va a mostrarme aquí en pantalla un momentico ahí para lamparearles esa nueva opción que tenemos en el Teams. Fíjense, todo lo que está lejos de mí, lejos del alcance de la punta de mi mano, es there, allá hay, right? Allá hay. En español decimos there is, there are, los dos significan allá hay. ¿Qué me ayuda a identificar si es singular o plural? El objeto. Entonces yo tengo el control remoto y allá está el aire acondicionado. Yo digo, allá hay un aire acondicionado. En inglés yo digo, there is an air conditioner. O, resumido, there is an AC. Allá hay un aire acondicionado. Y en plural, pues utilizo el are. Allá hay 3 computadores. There are 3 computers. Que es lo que está lejos con there is and there are. Pero nosotros también tenemos la palabrita here para utilizarla con el is y con el are en lo que está aquí cerca. Here is an AC control. Aquí hay un control de aire acondicionado. Here are some papers. Aquí hay algunos papeles. ¿Right? Entonces yo puedo utilizar el here para lo que está cerca y el there para lo que está lejos para mostrar que existe algo en algún lugar. Good. Now, how we're going to use them? ¿Cómo lo vamos a utilizar con esto que acabamos de ver, con este vocabulario? Well, we use there is o there are to show the existence of something, para mostrar la existencia de algo en algún lugar. Entonces decimos there is para las cosas que están en singular y el there are para lo plural. Good. So, si estamos hablando de nuestras casas y de lo que tenemos en nuestras casas, podemos decir, por ejemplo, there is a kitchen. Ahí hay una cocina. There is a living room. Y si hay muchas cosas, pues decimos there are 3 bedrooms, there are 2 yards, there are 4 windows, ¿cierto? So, en positivo, nosotros decimos there is o there are. No hay problema. Now, vamos a mirar cómo utilizamos el there is, el there are, o el here is, el here are en negative. Para oraciones negativas, tenemos 4 formas diferentes de decir esa negación, que son las que están ahí en el red chart, en el recuadro rojo. First, there is no TV. There are no posters. Second, there is not TV. There are not posters. Third, there isn't TV. There aren't posters. Y la última, there isn't any TV. Todas significan que ahí no hay. No hay problema. Todas significan que ahí no hay. Pero cada una tiene un contexto diferente y vamos a acordarnos qué significa para saber cómo utilizarlos en nuestra vida diaria. So, cuando ustedes ponen la palabrita no, después del verbo to be así, no sin la T, le estoy queriendo dejar clarísimo a esa persona que no es no.
Ustedes pueden decir, there is no TV in my room, there are no posters in my room. Y lo que le están haciendo entender a esa persona es que le están diciendo que no, hombre, no sea insistente, no es no. Podemos poner la palabrita no sin la T y eso significa un énfasis superior, o sea, que les quede bien claro que no es no. Pero resulta que a veces se confunde con el de abajo, con el not. There is no, there is not, there are not. Cuando ustedes ponen la T, sencillamente están hablando estructuralmente bien, porque esta es la forma correcta de poner la negación en inglés, es escribir not. Pero cuando ustedes lo ponen así con la T, le están quitando un poquito el énfasis a como lo estaban haciendo cuando no le ponían la T. O sea, sigue siendo enfática la oración, pero no tan enfática como lo es quitándole la T. Pero en contexto, las dos son lo mismo. Con las dos estoy generando énfasis. Porque en la misma pronunciación de la palabra, la gente escucha con más fuerza ese no o ese not. There is no TV. There is not TV in my room. There are no posters. There are not posters in my room. ¿Vas entendiendo, Gabriel? So, cuando no tiene la T, es más enfático que cuando la tiene. Ambos hacen un énfasis, pero el no es como el máximo énfasis que le podemos hacer a una oración en negativo. Listo, profe. So, ambas se utilizan para ser enfáticos, solo que sin la T es mucho más enfático que con la T. ¿Qué? Pero bien, si ustedes no quieren hacer énfasis, si ustedes lo que quieren es expresar pues que no, realmente no hay nada ahí, utilizan el negativo contraído con el verbo to be y dicen isn't o aren't. Y esta es la forma más común, la más normal, la de hablar común y silvestre con sus compañeros, amigos, etc. There isn't TV in my room. There aren't posters in my room. Estoy negando, estoy diciendo que no hay. Good. Now, la palabrita any es un cuantificador que cuando lo utilizamos en las oraciones negativas va a significar ninguno o ninguna. Y ahora, como el any me está ayudando a recordar que estamos hablando de cero pollito, como no hay nada, vamos a utilizar única y exclusivamente la expresión there is en negativo para hablar de ese objeto que no existe en ese lugar. Entonces, yo digo, there isn't any TV in my room. Ahí no hay ningún televisor en mi habitación. There isn't any TV in my room. Esa es la forma correcta de decir las oraciones cuando uso el any adentro de la oración. Ustedes dirán, pero teacher, entonces yo no puedo decir there aren't any posters in my room. There aren't any posters in my room. Ya les voy a escribir la oración y van a mirar por qué no. Good. Ustedes dirán, pero profe, yo puedo decir there aren't any posters in my room. No, no podemos poner la palabrita any en una oración que esté en plural. ¿Por qué no? Porque recuerden que el any traduce singular, traduce ningún, traduce ninguna, una solita, ninguno, ninguna. Entonces, como la oración está en singular, yo no puedo utilizarlo. O sea, any significa singular, recuerden. Any significa un solo objeto en singular. Significa ninguno o ninguna. Entonces, por lo tanto, no puedo utilizarlo con plural y la palabrita no puede ir en plural porque va a sonar raro. Es como en español decir, ahí no hay ningunos computadores.
No, nosotros no decimos ahí no hay ningunos niños. No, cuando hay cero decimos ahí no hay ningún niño. Ahí no hay nadie. Ahí no hay ningún computador. Entonces, como en español lo decimos en singular, en inglés también nos vamos a acostumbrar a decirlo en singular. Good. Clear. Si entendimos esta partecita en negativo. Yes, teacher. Perfect. So, this is the negative. Estas son las oraciones en negativo. Now, for the questions. What happened in the questions? Cuando vamos a construir las oraciones de pregunta, vamos a volver a empezar con el verbo auxiliar, que es el verbo to be, is o are, y podemos decir también dos formas. Is there a garden in your house? Cuando voy a preguntar para algo que está en singular. ¿Hay ahí un jardín en tu casa? ¿Hay ahí un compañero contigo en donde estás? Are there, para hablar de lo plural. Are there paintings in the living room? ¿Hay ahí cuadros en esa sala de estar? Pero si yo quiero preguntar por algo más específico o ser más específico en mi pregunta, yo puedo utilizar el any aquí también. Miren, is there any garden in your house? Are there any paintings in the living room? Y aquí, chicos, chicas, que solamente hay 3 ladies, para todos los que me vayan a ver después la grabación. Aquí, en las preguntas, puedo utilizar el any tanto en singular como en plural, porque resulta que el any en las preguntas no significa ninguno o ninguna. Al contrario, significa alguno, alguna, algunos o algunas. Y hacemos que la pregunta sea un poquito más específica. En vez de decir, ¿hay ahí un jardín en tu casa? Podemos preguntar como, ¿hay ahí algún jardín en tu casa? Are there paintings in the living room? ¿Hay cuadros en la sala? ¿Hay algunos cuadros en la sala? Entonces, any, fíjense que en la pregunta tiene un significado diferente y un uso diferente de las oraciones en negativo. Right? Aquí en las preguntas sí puedo utilizarlo tanto en plural como en singular. Y no significa ninguno, significa alguno o alguna, algunos o algunas. Right? So, of course, con las preguntas cortas de yes, no questions, yo debo acordarme y responder de manera corta, pero no tan corta como solo decir yes o solo decir no. No, vamos a decir yes, there is, no, there isn't. Yes, there are, no, there aren't. O si quiero ser un poquito más específico, pues puedo responder que sí hay y explicar el objeto. Yes, there is a garden. O lo contrario, si no hay un jardín, there is no garden o there isn't a garden. Hacer las oraciones positive o negative más larguitas como las aprendimos. Okay? So now let's start practicing and tell me, tell me about your house. ¿Cómo hablarían de sus casas? How many rooms are there in your apartment? How many rooms are there in your house? Un minutico para que escriban allí en el chat y me hablen de sus casas, de sus apartamentos. Hey, ¿cuántas habitaciones hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en sus casas? Un minutico y me lo escriben en el chat y los leo.
Gabriel, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya te comparto los enlaces que vamos a ver ahí en el en la presentación para que también los hagas tú. Entonces, en este Listo. momento estamos haciendo la revisión, ¿no? Del there is, el there are. Entonces, sí. Good. No Es sé súper por qué, pero no fácil. me están saliendo los mensajes. No sé si es que me toca salir y volver a entrar. A mí me parece es como que estás con doble acceso, como del celular y del computador. Puede Entonces, ser eso. va a eliminar Teams entonces del celular y ahora puedo. Me voy a desconectar un segundito, profe, y No te preocupes, dale. ya vuelvo. Listo, voy a probar a ver. Sí, creo. Ah, sí, ahora sí. So you say there are 3 bedrooms in my home. Perfect. Do you live in an apartment or do you live in a house? Where do you live? I live in a house. You live in a house. And the neighborhood, el barrio, where do you live? I live in Bogotá, Britalia Norte. In Britannia. Good. That's it. So that was the topic. Now, pay attention to the pictures that we're gonna have. El primer enlace que te envié va a tratar de lo mismo, de las oraciones there is, there are, using the picture. So tienes la imagen y de acuerdo a la imagen vas a completar con there is o there are. Good. ¿Cómo quedaría la primera? A ver, vamos a hacerla de una vez y no nos demoramos nada. Regálame tú las respuestas. ¿Cómo quedaría la primera? A shirt on the bed. Una camiseta en la cama. ¿Cómo decimos? Ahí hay una, Gabriel. There is a shirt on the bed. There is a shirt on the bed. Muy bien. La segunda. Two books on the floor. There are 2 books on the floor. Two books on the floor. Good. The next one. A scarf on the floor. There are, perdón, there is a scarf on the floor. Yes, singular. There are Next. 4 pictures in the wall. Mhm. And there are many books on the shelves. Bien. And there is a book on the bed. There is a laptop on the floor. There are some papers on the floor. Perfect. So the idea is singular and plural. No problems con el singular and plural. Ojo que siempre que vayamos a hablar de una unidad decimos el a o el an. Para las demás cosas podemos usar cuantificadores como el a lot of, un montón de, el some que ves allí, que es algunos, many, muchos, a couple of, que no lo ves allí, pero te lo voy a escribir en el chat porque te va a aparecer en la tarea, a couple of, una pareja de o un par de. Acelerar es sencilla. Todos ellos nos ayudan a dar una definición de qué es lo que hay en algún lugar. Ahí hay, ahí hay. Now, la misma actividad, pero vamos a mirar la nevera y en la nevera te están haciendo unas preguntas. ¿Hay ahí algo de ese producto? ¿Sí o no? Remember that when you answer, debemos responder yes o no, pero no solamente el yes o no, sino yes there is, no there isn't, yes there are, no there aren't. So, question number 1. Are there any eggs in the fridge? Yes, there are. ¿Les cuento o Yes, eso there lo dejo are. decir? Hasta ahí. Yes, there are. Punto. Siempre las preguntas yes, no question represents a yes, no answer. Una pregunta sí o no va con respuesta sí o no, punto. Good. Are there any onions in the fridge? Yes, there are. ¿Dónde?
Ahí en las zanahorias, ¿no? Uh, onions, cebollas. Good. So no, ¿Eso there qué es? aren't. El de Pues la no son zanahoria, cebollas. esa al lado de las zanahorias. A lo que está al lado de las zanahorias, pero no, no son cebollas. Good. No, porque Bueno, hicimos el ejercicio y no salió que había. Y las cebollas siempre las hacen como con una puntica que es donde sale la parte verde, ¿no? Entonces no. Solo lo que se ve. Si no se ve, no hay. ¿Listo? Is there any lettuce in the fridge? Lechuga? no, there isn't. No, there isn't. No, there isn't. Good. No, there isn't. Is there any milk in the fridge? Yes, there are. Yes, there is. Right? Yes, there is. Ya, porque la leche es incontable, entonces con singular. Are Listo. there any bananas? Yes, there are. Is there a cake in the fridge? Yes, there are. There is. Is. Very. Are there any lemons? No, there are. There aren't. There aren't, Very. perdón. Is there any pizza? No, there aren't. No, there isn't. There isn't. Good. Now, otra cosita que vemos acá es lo contable y lo incontable. Cuando las cosas son incontables, como son los líquidos, los gases, las masas, ¿sí? Como el pastel es una masa, la carne es una masa. Esas palabras las tratamos con there is. Por ser incontables, se manejan como unidad, right? So decimos there is milk, there is water, there is cake, there is fish, there is meat. Todo lo que no podemos contar a simple vista iría también con el is. Now, esa es la última actividad que ves ahí, la vas a hacer en casa como práctica autónoma y es trabajo auditivo. Vas a escuchar los audios, tú le das clic a cada botón, él te va a decir una oración y tú dices si verdadero o falso. Period. Right? Let's move on to the next topic. Vamos a mirar el siguiente tema. Vamos a hacer un recorderis de lo que es la hora. ¿Cómo debemos decir la hora? ¿Qué cositas debemos tener pendientes al momento de decir la hora en inglés? En inglés tenemos dos formas de decir la hora. Sí, podemos decirla de la forma normal que la conocemos, que es los minutos y los segundos. Por ejemplo, en este momento son las 9:44 y nosotros podemos decir la hora así en inglés. Son las 9:44. But now in English we have two ways. La hora así como la conocemos y la hora formal. Good? So let's pay attention to the video. Vamos a mirar el video y vamos a tomar apuntes de cómo vamos a leer la hora en inglés de forma formal. Let's have a look. Telling the time in English. What time is it? It's 2 o'clock. What time is it? Antes de arrancar bien con el tema, fijémonos en la pregunta, what time is it? In English we say in singular the question. En inglés hacemos la pregunta en singular. ¿Qué hora es? Porque pues realmente es una sola hora la que estamos preguntando, ¿sí? ¿Qué pasa en español? En español nosotros tendemos a decir qué horas son, ¿cierto? Venga, ¿qué horas son? Pero no está bien dicho porque la hora es una sola. Entonces acordémonos, en inglés no vamos a decir what time are they, sino what time is it. Y en la respuesta, chicas, y los que me vayan a ver la grabación, debo responder también en singular, porque pues en español también cometo ese error que ya es permitido en el lenguaje
que es decir, son las 3 en punto. Y no, nosotros deberíamos responder en español, es las 3 en punto, porque estamos hablando de una sola hora. Pero en inglés sí es obligatorio responder en singular. It is, right? Entonces, este pequeñito, pequeña aclaración del contexto de cómo se pregunta y se responde the time. Let's continue. It's 2:05. What time is it? It's 2:10. What time is it? It's 2:15. What time is it? It's 2:20. What time is it? It's 2:25. What time is it? It's 2:30. So, chicas, gente, people, hasta aquí vamos a leer la primera parte del reloj. Entonces, si se dieron cuenta, ¿cómo decimos la hora en inglés? De forma formal, primero decimos los minutos, luego en esta parte del reloj vamos a utilizar la palabra past, que significa pasadas, y decimos la hora en la que estamos. Es decir, vamos a diciendo aquí al revés, primero los minutos, estos dos punticos los voy a llamar past y luego digo la hora. Es 30 pasada de las 2, media pasada de las 2. Good. Esa es la forma, that's the way we say the time in English. Good, that's the way we're gonna say the time in English. Now, let's pay attention to some more characteristics. Vamos a mirar otros detallitos y a entender bien cómo decimos esto de forma formal. Pay attention here. Aquí tenemos ese ejemplo allá. So, have a look. ¿Qué horas son? ¿Qué hora es, verdad? Decimos los minutos que han pasado de la hora en la que estoy. Si en español yo digo son las 4:05, en inglés diría son 5 pasadas de las 4. Right? Esta primera parte del reloj decimos los minutos que recorren pasados de la hora en la que me encuentro. Y esos minutos van desde el minuto 1 hasta el minuto 30. Ojo con eso, del minuto 1 al minuto 30. Right? Now, tenemos 3 partes especiales en el reloj. La primera parte es el número 12. Cuando el minutero está ahí en ese 12, nosotros decimos la palabra o'clock, que significa en punto. So, chicos, ese o'clock nunca se utiliza para decir otra hora que no sea la hora en punto. 2 en punto, 3 en punto, 4 en punto, ¿sí? Por ejemplo, en esta que están viendo allí, que son las 2:30, ustedes no dicen 2:30 en punto, no. It's 2:30 o'clock, no. It's 2:30. ¿Listo? Para que no utilicen esta palabrita si no estamos hablando de las 00, 2:00, 3:00. ¿Right? El número 3 aquí no lo vamos a decir como 15, 15, no. Este número 3 se va a llamar a quarter, un cuarto, un cuarto. Entonces el número 3 se dice a quarter. Y el minuto 30, no lo decimos 30, el minuto 30 lo llamamos half, a half, o solo la palabra half.
Ojo aquí también con este detallito. En el cuarto debemos decir a quarter, pero en el medio podemos decir a half o solo half y va a estar bien. Good. So that's it. Piensen que en esta primera parte del reloj del 12 al 6, del minuto 1 al 30, decimos los minutos que faltan, que pasan de la hora en la que estoy. Esa es la forma formal de decir la hora. O sencillamente yo puedo decirla 2:30, 2:30. It's 2:30, son las 2:30. O decimos it's 2:30. Good. Now, importantísimo cuando hablamos de la hora recordar las partes del día, porque hay ciertas horas que se confunden, porque se comparten. En Estados Unidos casi siempre utilizan la hora militar. Ellos dicen son las 15 y pico, las 30, las 24 horas, las 17 horas, pero en la forma formal, en esta que estamos aprendiendo, sí utilizan la hora del 1 al 12, no del 1 al 24. Como ellos dicen la hora del 1 al 12, pues van a haber horas compartidas que son en la mañana y en la noche. Entonces, yo debo acordarme de las partes del día o de escribir el AM y el PM cuando digo una hora. Entonces, yo puedo decir que son las 2:30 de la mañana, digo, it's 2:30 a.m. 2:30 a.m. de la mañana. O 2:30 p.m. 2:30 p.m. de la tarde. Igualmente recordar las partes del día. In the morning. Se dice in the morning desde las 5 de la mañana hasta el mediodía. Midday, mediodía a las 12 en punto. Midnight, medianoche a las 12 en punto de la noche. In the afternoon se dice desde las 12:30 de la tarde hasta más o menos las 5 de la tarde. A partir de las 5 decimos in the evening, en la tarde-noche. ¿Right? Hasta más o menos a las 10 de la noche. Ya después de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana decimos at night, en la noche. Pero aquí tenemos una pequeña variante con el británico, que resulta que en británico desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana decimos in the evening. Right? No es que ellos no conozcan la palabra at night, es que no la usan para hablar de este periodo de tiempo. Good. Pero no se preocupen, si ustedes dicen at night, les van a entender. Get. So, todos estos detallitos debemos tenerlo en cuenta para decir la hora. Ahora fijémonos, son las 9:54 en mi reloj. Vamos a empezar a hablar de la otra parte del reloj. Miremos el video y díganme ustedes cómo es que leo el otro pedazo del reloj. Attention. Or it's 2:30. What time is it? It's 25 to 3. What time is it? It's 20 to 3. What time is it? It's 2:45. What time is it? It's 10 to 3. What time is it? It's 5 to 3. What time is it? It's 3 o'clock. Now, fíjense, vamos antes de irnos a las en punto. ¿Cómo fue? ¿Qué hacemos? ¿Quién me dice? A ver, antes de explicarles, who tell me, ¿qué entendieron? ¿Cómo viste la parte en esa parte del reloj? ¿Cómo la decimos? O sea, ya les toca decir como los minutos, digamos, ya para lo que, o sea, lo que falta para llegar a las 3. No sé si me hago entender.
Exacto. En ese lado nosotros hacemos es el conteo al revés, desde el minuto 59 hasta el minuto 31 hacemos el conteo de cuántos minutos faltan para la siguiente hora. Miren que para decir las 2:55 decimos es faltan 5 para las 3. Right? En esta segunda parte del reloj ya no vamos a decir los minutos que llevamos. Vamos a empezar a contar los minutos desde un minutico antes de las 12 hasta un minutico antes de las 6, del número 30, perdón, ¿sí? Del número 6, que sería el minuto 30. Vamos a leer desde un minuto antes de las en punto hasta un minuto antes de las y media para contar cuántos minutos me faltan para la siguiente hora. Así es como decimos la forma formal en esta parte del reloj. Entonces miren el ejemplo, son las 3:55. Yo digo, me ubico en el 55 acá y empiezo a contar cuántos minutos me faltan para las en punto. Me faltan 5 minutos, entonces escribo 5 para, y aquí me dice que diga la siguiente hora. Estoy en las 3, pues son 5 minutos para las 4. It's 5 to 4. It's 5 to 4. En este momento son las 9:57. ¿Cómo queda esa hora de forma formal? What time is it? ¿Quién me la escribe? ¿Quién me la dice? 9:57 de la mañana. What time is it? Hi, Emmanuel, welcome. Emmanuel, what time is it? ¿Qué hora es? Come on. Ahora sí que están muy calladitas ahora. Llegó Manuel y silencio. Come on, tell me. What time is it? Miren, son las 9:58. Va un minuto esperando a que me digan qué hora es. What time is it? So, mientras ellas responden esa hora, son las 3:04 de la tarde. What time is it, Gabriel? It's for. It's for. It's for. No me acuerdo cómo es que era. It's for. Ya. It's for past. No, Bien. past. Sí. It's for past 3. Very good. Entonces, en la parte derecha del reloj con la palabra past y en la izquierda con to. It's 3:04. Pero si fueran las 3:50, what time is it? It's 10. It's 10 to 4. Bien, perfecto. Son las 9:58 de la mañana. Faltan 2 minutos para las 10. ¿Cómo lo decimos? Maestra, si me están escribiendo es que a veces en el celular no me actualiza rápido. No, estamos igual, mire, estoy igual, esperando. ¿Cómo quedan, chicos? Emanuel, tell me, a ver. María, Juliana, Geraldine. Juliana is writing. Juliana is typing, se dice, ¿no? Typing porque están acá tipeando con el teclado. Is 2 to 10, period, fácil. Bien, María, is 2 to 10. Son las 2 para las 10. Son 2 para las 10. Faltan 2 minutos para las 10. Good? So people, that's the way. Esa es la forma formal de decir la hora. Miren muy bien que tenemos el reloj dividido en 2 partes. Podemos decir la forma tal cual la conocemos en español, que es decir la hora y los minutos. Son las 3:55, son las 9:59. It's 9:59, también le van a entender. Pero va a haber gente que va a hablar de esta forma formal y para que ustedes no se pierdan, pues ya saben,
cómo expresar la hora. Good. So, this is it. This is it. Right? So, estas fichas, como siempre, yo se las guardo en las memorias en los anuncios. Let's finish the video. Vamos a finalizar allí la explicación del video. What time is it? It's 3 o'clock. It's o'clock. Fíjense bien cómo el reloj se divide en la mitad y mitad. En esta mitad vamos a utilizar la palabra past. Decimos los minutos que pasan de la hora en la que estoy, desde el minuto 1 hasta el minuto 30. Y en esta otra partecita vamos a contar cuántos minutos me faltan para que se haga la siguiente hora. Y empiezo a contar desde un minutico antes de las en punto hasta un minutico antes de las y 30. Entonces digo, faltan 5, faltan 10, faltan 15, faltan 20, faltan 25, 26, 27, 28 minutos. Faltan 29 minutos para la siguiente hora. Right? So that's it, people. Let's put into practice this, because with this, we're going to talk about our routines. But before, antes de irnos a mirar la rutina diaria, el presente simple, vamos a trabajar unos ejercicios de la hora. Attention to the time. Ojo a los relojes. Vean muy bien en dónde está ubicado el relojito y díganme what time is it. Escriban ahí en el chat what time is it. Yo lo voy leyendo. Good. Esperen, les comparto el... Ay, ¿qué pasó? No quiere compartirse. A ver, comparto. Listo. So, en el primer reloj, what time is it? ¿Cuál de esas opciones escojo? So, dime, ¿cuáles serían las respuestas a esos tres relojes? What time is it? It's 4:30. En el primero, ajá, 4:30. It's 4:30. Bien. Number 2. It's 2:30. 2:30. The next one. It's 4:45. ¿Seguro? ¿A 4:45? 4. Uy. O 5. A 4:45, ¿cierto? It's a quarter Un to cuarto 5. para la siguiente hora. Very good. Next clocks. So have a look to the following ones. Estos. What time is it? It's 12:30. La primera. Al revés. Ush, Mira bien las it's- manecillas. It's 12 o'clock. No. Es que no sé. Las 6 en punto. It's 6 o'clock. 6 o'clock. Sí. Right. La manecilla pequeña, ¿no? The next Sí. one. It's a 11:45. No. It's a 4:15. A quarter It's past. It's a 4:15. Va past, no sé qué dice. Yes, a 12:15. 12. Good. And the last one, 5 o'clock. So the importance of the handles, la importancia de las manecillas, ¿no? Now, the last thing we're going to watch in the video, lo último que vamos a ver en el video es cómo hablar de las rutinas diarias, pero cómo utilizar correctamente el presente simple para trabajar con ello nuestras rutinas, lo que hacemos día a día, lo que hacemos en nuestro presente. Y palabras que se refieren a mi rutina y cómo voy a hablar de esta rutina usando presente simple
y la hora. Vamos a decir a qué hora hacemos las actividades que hacemos. Good. So let's pay attention to the following video. Vamos a mirar el siguiente video, Aprendamos cómo donde vamos a mirar la explicación completa de cómo utilizar el presente simple para hablar de mis rutinas, de las cosas que hago con cierta frecuencia en mi día a día. Pay attention. Usar el presente simple en inglés. Simple present. We use the simple present to talk about habits, routines, and daily activities. Usamos el presente simple para hablar acerca de hábitos, rutinas y actividades diarias. Vamos a dividir el presente simple en dos grupos. En el primer grupo están estos pronombres personales. Subject pronouns. I, we, you, they. Y estos son los que pertenecen al grupo número 2. He, she, it. Empecemos con el grupo número 1. Number 1, affirmative sentence. Una oración afirmativa. I drink apple juice every morning. Yo bebo jugo de manzana todas las mañanas. I drink apple juice every morning. Negative sentence. Para formar una oración negativa, vamos a usar el auxiliar do y también la palabra not. Do not. Puedes hacer una contracción uniendo estas dos palabras. Don't. I don't drink apple juice every morning. Yo no bebo jugo de manzana todas las mañanas. Yes, no question. Hagamos una pregunta que se responde con sí o no. Para formar una yes, no question, el auxiliar tiene que ir al inicio de la oración. Do I drink apple juice every morning? ¿Yo bebo jugo de naranja todas las mañanas? Do I drink apple juice every morning? Y estas son las posibles respuestas. Yes, I do. No, I don't. Information question. Esta pregunta la usamos para averiguar más información. Apple juice. Aquí nos estamos refiriendo a un objeto. Pero ¿qué sucede si no tenemos esa información? ¿Te recuerdas qué palabra usamos para averiguar acerca de un objeto? What? What do I drink every morning? ¿Qué? ¿Qué bebo todas las mañanas? What do I drink every morning? Y esta es la respuesta con la información. Apple juice. Ese mismo patrón lo puedes usar para el resto de los pronombres personales del grupo 1. Así que veamos cómo quedarían esas mismas oraciones usando estos subject pronouns. Affirmative sentences. I drink. We drink. You drink. They drink apple juice every morning. Negative sentences. I don't drink. We don't drink. You don't drink. They don't drink apple juice every morning. Fíjense muy bien que en este momento solamente ustedes están trabajando con I, you, we y they. Porque estos 4 pronombres tienen un uso diferente en positive, en negative, en questions de los verbos. Fíjense que en español es más complicado porque yo tengo que decir bebemos, yo bebo, tú bebes, usted bebe, nosotros bebemos, ellos beben. Conjugamos el verbo varias veces, casi que 5 veces para esos 4 pronombres. En cambio que en inglés, ¿qué pasa? En inglés tenemos el verbito tal cual lo conocemos, no le ponemos ninguna modificación ni nada. En positivo. En negativo, ¿qué hacemos? Aparece nuestro verbo auxiliar, el verbo don't, y él es el que me está negando la acción. Él no significa nada más, él solamente está diciendo, hola, mucho gusto, esta acción de la que voy a hablar, no la vamos a hacer. Porque él significa hacer. Por eso do es el auxiliar en los tiempos verbales de presente simple. Porque me está diciendo que yo hago la acción. En este caso, que no la hago. Yo no. Ellos no hacen la acción de tomarse su manzana, su jugo de manzana. Right? Por eso es que es do y no otro verbo. Porque él es el que nos dice qué hacemos o qué no hacemos. Right? Yes, no questions. Do I drink? Do we drink? Do you drink? Do they drink apple juice every morning? Information questions. What do I drink? What do we drink? What do you drink? What do they drink every morning? Let's continue with example number 2. Affirmative sentence. I feed the chicks in the chicken coop. Yo alimento a los pollitos en el gallinero.
I feed the chicks in the chicken coop. Negative sentence. Para formar la oración negativa, vamos a usar el auxiliar do más la palabra not. Do not. Si unes estas dos palabras, obtienes la contracción don't. I don't feed the chicks in the chicken coop. Yo no alimento a los pollitos en el gallinero. Yes, no question. Para formar una yes, no question, el auxiliar do tiene que ir al inicio de la oración. Do I feed the chicks in the chicken coop? ¿Yo alimento a los pollitos en el gallinero? Y estas son las posibles respuestas. Yes, I do. No, I don't. Information. Ojo, con las preguntas de yes, no question, nosotros iniciamos las preguntas con nuestro auxiliar, con el do, ¿sí? Y las respuestas cortas, como vimos con el there is y el there are, pues también deben ser cortas, pero no solo yes y no, sino decir yes, I do, no, I don't, yes, we do, no, we don't, etcétera, etcétera. Las information questions son las preguntas WH. ¿Y cómo las creamos? Facilísimo. Ya tenemos la estructura de yes, no question. Lo que hacemos es poner antes de toda esa estructura de yes, no question, la pregunta WH. Fíjense. Question. In the chicken coop. Aquí nos estamos refiriendo a un lugar. Pero, ¿qué sucede si no tenemos esta información? ¿Te acuerdas qué palabra usamos para averiguar acerca de un lugar? Where. Where do I feed the chicks? ¿Dónde? ¿Dónde alimento a los pollitos? Y esta es la respuesta con la información. In the chicken coop. Este mismo patrón lo puedes usar con el resto de los pronombres personales del grupo 1. Así que veamos cómo quedarían las oraciones con estos subject pronouns. Affirmative sentences. I feed, we feed, you feed, they feed the chicks in the chicken coop. Negative sentences. I don't feed, we don't feed, you don't feed, they don't feed the chicks in the chicken coop. Yes, no questions. Do I feed? Do we feed? Do you feed? Do they feed the chicks in the chicken coop? Information questions. Where do I feed? Where do we feed? Where do you feed? Where do they feed the chicks? Ahora que ya sabes el patrón del grupo 1, podemos seguir con el grupo número 2. Las oraciones con estos pronombres personales. Now, chicos, mucha atención aquí a la transformación, a la creación de las oraciones en presente simple cuando estamos hablando de he, she, it. Remember, acordémonos siempre, he, she, it son las tres personas, la famosa tercera persona que nos hace cambiar siempre las oraciones, los verbos, las palabras y demás. So, very close attention to this information. He, she, it. Example 3. Affirmative sentence. She climbs trees every Saturday. Ella trepa árboles todos los sábados. She climbs trees every Saturday. Presta mucha atención. Cuando hacemos una oración afirmativa con he, she, it, el verbo tiene que llevar una S. Ten presente que esto lo hacemos únicamente con oraciones afirmativas con he, she, it en el presente simple. She climbs trees every Saturday. Esta es una oración afirmativa con she en presente simple. Así que cumple con la regla anterior. Now let's continue with the negative sentence. Para formar una oración negativa, vamos a usar el auxiliar does. Pero la S que le habíamos puesto al verbo, la vamos a trasladar al auxiliar. Esta S ya no es necesaria porque ya la tiene el auxiliar. Así. Now, fíjense chicos, ¿sí vieron cómo el auxiliar pasó de ser do a ser does? Porque estamos hablando de la tercera persona. El auxiliar fue el que se transformó y como él fue el que cambió, el verbo no necesitaba hacer ese cambio que vimos en las oraciones positivas. Right, so en las oraciones positivas para he, she, it,
el verbo cambia, se transforma, le ponemos una S, una S y ES. Ya vamos a recordar las reglas. Y en negativo, el que cambia es el auxiliar. Así que vamos a usar el auxiliar does más la palabra not. Does not. Al unir estas dos palabras, obtienes la contracción doesn't. She doesn't climb trees every Saturday. Ella no trepa árboles todos los sábados. Yes, no question. Para hacer una pregunta, el auxiliar does tiene que ir al inicio de la oración. Does. Pero ten presente que la S que le habíamos puesto al verbo la vamos a trasladar al auxiliar, así que ya no es necesario que la tenga el verbo. Nuestra pregunta quedaría así. Does she climb trees every Saturday? ¿Ella trepa árboles todos los sábados? Y estas son las posibles respuestas. Yes, she does. No, she doesn't. Information question. Every Saturday. Aquí nos estamos refiriendo a una fecha, a un horario. Pero ¿qué sucede si no contamos con esa información? ¿Te recuerdas qué palabra usamos para averiguar acerca de una fecha, un día, un horario? When. When does she climb trees? ¿Cuándo? ¿Cuándo trepa ella los árboles? Y esta es la respuesta con la información. Every Saturday. Ese es el mismo patrón que tienes que seguir para el resto de los pronombres personales del grupo 2. Así que veamos cómo quedan esas mismas oraciones usando estos subject pronouns. Affirmative sentences. She climbs, he climbs, it climbs trees every Saturday. Negative sentences. She doesn't climb, he doesn't climb, it doesn't climb trees every Saturday. Yes, no questions. Does she climb? Does he climb? Does it climb trees every Saturday? Information questions. When does she climb trees? When does he climb trees? When does it climb trees? Let's continue with example number 4. Affirmative sentence. He plays in the snow because it's fun. Él juega en la nieve porque es divertido. He plays in the snow because it's fun. Cuando hacemos una oración afirmativa con he, she, it en el presente simple, le tenemos que agregar una S al verbo. Plays. Now, we're going to stop this moment porque vamos a incluir en una oración la hora. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de cómo preguntar la hora, nosotros decíamos, what time is it, ¿cierto? What time is it? Y nosotros respondíamos, it's, junto a la hora. Son las 10:17. ¿Quién me regala esa hora? What time is it? What time is it, people? It's 17 past Bien. 2, past 10. 17 past, very good, past 10. Son las 10:17, very good. 17 pasada de las 10, bien. Cuando nos preguntan con what time is it, nosotros decimos it's. ¿Sí? Pero cuando vamos a hablar de la rutina diaria y nos van a preguntar what time do you, esta pregunta quiere decir que ven, ¿a qué horas tú te levantas? What time do you wake up? Cuando ustedes le hacen esa pregunta, ya se refieren a su rutina diaria y la respuesta va a ser I wake up con la palabrita at. I wake up at. Y decimos la hora. I wake up at 5:30. Por ejemplo, yo me levanto a las 5:30. So I wake up at 5:30 a.m. O in the morning, o como queramos. ¿Sí? Entonces, chicos, para hablar de la rutina diaria
y expresar la hora, vamos a responder con la palabrita at. El it's es solamente para cuando me preguntan la hora exacta en la que estamos. Y cuando nos preguntan la hora de una rutina diaria, respondemos con at, que en español es a las 3, a las 10, a las 12. Right? Vamos a tomarnos 2 minuticos para que ustedes me regalen un breve description about your daily routine, una descripción muy pequeñita de la rutina diaria, pero no de ustedes, de sus mamás o de sus papás, de alguien aparte, para trabajar la tercera persona. Te regalen tres oracioncitas de algo que hacen ellos y a qué hora lo hacen. Por ejemplo, mi mamá se levanta a las tal hora y ella cocina a las tal hora, etc. 2 minuticos, los leemos, les voy a explicar cuáles son las tareas de esta semana y con eso terminamos por hoy. 2 minuticos, escríbanme en el chat las respuestas. Gabriel, regálame allí en el chat qué hace tu mamá, qué hace tu hermano, alguien para usar la tercera persona en una rutina diaria agregando horario. Profe, escribí, no sé si esté bien. ¿Ya escribiste en el chat? ¿O Sí, dilas? señor. A ver. He start, o sea, pues voy a hablar de mi hermano, ¿no? He Ajá. start study at 7 o'clock. Good. He starts. He starts. Recuerda que estamos hablando en la tercera persona y el verbo es start, que termina en T y le ponemos la S, ¿no? Entonces, he starts. Porque si solamente pones start, eso es una estrella, ¿no? Él estrella a estudiar. He starts to study. En presente simple, cuando tú veas dos verbos juntos, debes separarlos por un to. Entonces, starts to study. Él empieza a estudiar a las 7 en punto. Good. ¿Qué más? What else? Voy a escribir aquí. He washes the dishes, ¿cómo se escribe? Dishes. No sé voy a escribirlo y me corrige si algo. Sí, dale. He washes the dishes. Uh, Ready? voy.
He washes the dishes at 3:05. Perfecto. Good. Very good. So remember, people. Recuerda, Gabriel, que siempre que hablamos del he, she, el it, esas tres personas son las que más se nos complican y es la famosa tercera persona que siempre nos va a modificar las acciones, nos va a modificar que el verbo, que lo negativo, que la pregunta. Right? So to finish, vamos a prestar atención a qué es lo que debes hacer de tarea para que tengas en cuenta y con eso terminamos la clase. Let's have a look. Listo, profe. Actividades que van a estar abiertas a partir de hoy hasta el 3 de octubre para que las desarrollen. So, en la temática de del barrio, las partes de la casa, el there is y el there are, vamos a tener una actividad muy sencillita. Es un bloquecito de preguntas. Realmente no son preguntas, son un texto, una oración que habla sobre un barrio y lo que hay en el barrio. Deben leer muy bien las oraciones para poder poner estos quantifiers. Uno, un montón de, nada, un par de. De acuerdo a lo que van leyendo, ustedes van a ubicar la preposición correcta, el cuantificador correcto para crear la oración. Por ejemplo, si en mi barrio ahí no hay ningún árbol, la palabra no, ¿cierto? Y que hay un montón de casas, el alodó, que hay un par de restaurantes, que hay un hospital, a hospital, etc. Facilísimo, es lo único que deben hacer con esta primera actividad. ¿Right? La segunda actividad que está después del módulo número 3, que es de esto de lo que vimos hoy, la rutina diaria, la hora, cómo hablar en presente simple. Esta actividad está también muy sencillita, son 5 preguntas de acuerdo a un audio. Esta persona va a hablar acerca de lo que ella hace generalmente y a qué hora lo hace y qué tantas veces lo hace, y ustedes van a tener opciones de verdadero o falso. Entonces es escuchar muy bien qué es lo que está hablando ella y poner verdadero o falso. Eso es lo único que tienen que hacer en estas 2 actividades de esta semana, chicos. Supremamente juiciosos, revisen todo el material. Dentro de cada uno de los módulos tenemos bastantes páginas para practicar. Métanse a ellas, revísenlas. Lo que no entiendan, pregúntenmelo por Canvas. Recuerden muy bien que tenemos tutorías para este nivel los martes de 7 a 9 de la mañana. Si no se pueden conectar, me escriben por bandeja de Canvas de entrada y yo les doy la solución, right? Respondamos siempre los mensajes también que se envían y mantengamos ese contacto directo. ¿Listo? A hacer los ejercicios de práctica, revisen el vocabulario, porque todos estos conceptos ya se nos están acumulando allí para nuestro segundo parcial. Entonces recuerden que más o menos ya nos estamos acercando dentro de 2 semanas al segundo corte de este semestre. Son muy atentos. Practice and see you next class. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. So, Gabriel, hablando contigo y hablando de esta, la situación que está ocurriendo, que no están conectándose las personas acá, y pues para que tú tampoco tengas acá como que, bueno, voy a llegar siempre a mirar una grabación de clase. Yo tengo otros grupos, otros horarios en los que puedes participar si tienes la disponibilidad del tiempo. No sé qué opines. O sea, que te conectes a Sí, los otros profe, grupos. yo iba a hablar eso una cosita con su merced, no sé
creo que su merced estaba teniendo clase los martes en la Yo mañana. dicto los lunes de 2 a 4 de la mañana, de 2 a 4 de la tarde. Sí. Los jueves de 2 a 4 de la tarde y los viernes de 9 a 11 de la mañana. Esos son los otros 3 grupos que hay. Porque el grupo de la mañana del martes está más atrasados que nosotros. Ellos entraron 2 semanas después. Entonces con ellos apenas la semana pasada hicimos el parcial. ¿Sí? Sí, señor. Entonces pues Yo están diría esos otros. que el viernes temprano, o sea, es que este horario, o sea, pues se me queda muy difícil, o sea, cuando ya sean en la tarde ya me queda muy difícil, a veces puedo, a veces no puedo, entonces, si es en la mañana o pues como al mediodía, por ahí, sí, yo diría que sí. Vale, entonces voy a compartirte ahorita mismo el enlace del grupo de la mañana de los viernes para Sí, que te conectes más bien a esa, ¿sí? sí, mejor, profe. Y una preguntita, ¿eso no se puede enviar como por Canvas? ¿No lo puedes enviar por Canvas, por El favor? enlace, sí, de Sí, una vez. por Entonces yo favor, te sí. envío el enlace por Canvas para que puedas participar más bien de la clase en vivo en directo, ¿sí? Mejor, sí. Sí, porque pues vas a darte cuenta que siempre estamos así, siempre vamos a estar nosotros nomás y yo pongo la grabación de la clase porque pues tú entras un poquito tarde o como la semana pasada que entraste faltando Una media hora hora para que se después, sí. acabara, entonces, Sí, bien. Entonces, nada, sigues haciendo las tareas en este grupo, en el BIR 4, pero vas sí. a participar de la clase en el BIR 3. Listo, ¿Listo? profe. Entonces, ahí como decía el video, Eh, yo voy a dejar ahorita un video corriendo que es de vocabulario en general, tú ya te puedes desconectar y a partir de la próxima semana entras al enlace, siempre te metes al mensaje y entras a ese enlace que te voy a enviar. Listo, profe. Profe, una pregunta. Señor, Las actividades, ¿cuántos intentos tiene? 2. Al igual que el corte pasado, tienen 2 intentos y la Ok, nota es la más alta. O sea, si en el primero sacaste 4 y en el segundo 2, la nota que te queda es el 4. listo, profe. Listo, entonces ya no hay más preguntas. Hagamos Genial. ahorita algo, voy a enviarte el mensaje ya mismo y confírmame si te abre, ¿sí? Entonces te Muchas estoy gracias. enviando el mensaje ya mismo, que me parece que no abre. Dame un Listo, profe. correo, escríbeme un correo por favor y más bien te lo envío por correo. Escríbeme ahí en el chat un correo. Es que se me traba el computador. Don't worry. ¿Tú solamente tienes este nivel o tienes otro nivel? Tengo contigo el intermedio y con con el otro profesor, el básico 2. Ah, listo. Profe, el intermedio tampoco hay como una clase El intermedio no lo tomas conmigo tomas el básico 2. más temprano. Conmigo es el básico 2. Los de básico 2 solamente están el martes de 2 a 4 y el jueves de 10 a 12. Creo que yo tengo con su merced el intermedio. No, yo no dicto intermedio, preintermedio. Eso, preintermedio, pero El sí, preintermedio sí, son sí, los sí, sí, sí. lunes de 7 a 9 de la mañana, martes de 4 a 6 de la tarde y miércoles de 8 a 10 de la mañana. Uy, no, no, profe, el lunes no se puede a esa hora de 7. El lunes de 7 a 9 de la mañana. Sí, Pero tú profe, mejor es que la verdad, como le digo, es que se te está entrecortando mucho, no te escucho. y salgo al sábado y después de 4 a 6. Espere y me conecto con el celular, profe, rápido. Dale. Preintermedio servir 2. Él está, claro, está en la noche. Ujú.
Sería el preintermedio servir 1.